¿Sabías que la mayoría de las enfermedades, tanto como las adicciones, tienen un origen emocional? Sí, así es. Actualmente, el doctor Hammer, con las 5 leyes biológicas, vino a demostrarnos científicamente cuál es el origen emocional de cada enfermedad. Y para nosotros fue como que el gran descubrimiento del siglo, porque en realidad nos explica y nos comprueba que sí, cada enfermedad tiene su propio origen y que el cuerpo quiere decirte algo a través de esa enfermedad y que si tú haces la lectura adecuada, puedes revertir la enfermedad. Y la mayoría, en realidad, nos quedamos con un gran agradecimiento por su gran aportación. Pero en realidad, viendo las cosas como son, él no descubrió nada. Todo esto ha venido evolucionando, ya que 300 años antes de Cristo, Aristóteles ya pensaba que todos crecemos a partir de formas indistintas que se desarrollan en el interior de la madre, según como fuera el padre, o sea, en base a cómo fue papá, se siente mamá y es como el embrión va experimentando. Otros, en cambio, pensaban que todos estábamos ya formados desde el inicio. O sea, pensaban que el cuerpecito era chiquito y que solamente iba creciendo. Fue hasta 1651 cuando William Harvey quiso profundizar un poquito más sobre el tema en las ideas estas de Aristóteles y se puso a disecar pollitos y ciervos para comprender cómo se formaban los embriones. Y llegó al convencimiento de que los embriones se desarrollan progresivamente a partir de un huevo, o sea, de un solo huevo. No es un cuerpecito, sino es un huevo que va creciendo, se va multiplicando y a la vez se va formando pues el cuerpo en general. Un monje austriaco en 1865 fue quien desarrolló los principios fundamentales de lo que hoy conocemos como la genética. Gregor Mendel demostró que las características heredables son aportadas mediante unidades discretas que se heredan por separado. Estas unidades discretas, que Mendel llamó elemente, se conocen hoy como genes. En ese tiempo pues no tenían los aparatos para medir como hoy los tenemos. Plantó guisantes y observó cómo los padres transmitían sus características a su descendencia. Y estableció de este modo las reglas de la herencia que en la actualidad se conoce en la ciencia genética.
Fíjense bien. Gracias a Mendel, todavía hoy se sigue actuando en base a ese descubrimiento. Pero, ¿qué creen? En 1892, Augusto Weismann, con otros sabios, constató que la información genética estaba almacenada en el núcleo de la célula. Durante miles de años siempre creímos esto, que el cerebro de la célula era el núcleo. Según él, todas las células empiezan con la misma información. Luego se especializan y pierden ciertos elementos a medida que se van dividiendo. En 1902, Hans Speckmann estuvo de acuerdo con Weismann, pero sostuvo que las células no pierden información alguna. Entonces, ahí fue donde empezó todo este tema, ¿no?, de la genética y las controversias y que esto y que el otro. Hans, que como lo que hizo él fue esto, utilizó un cabello de su bebé para cortar un huevo de salamandra en dos. Y así obtuvo 2 salamandras. Así que Speckmann es el pionero de la tecnología moderna que hoy en día se usa en la clonación. Gracias a él, ahí nació la famosa clonación. Pero en 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura de la doble hélice del ADN en términos de 4 letras del alfabeto genético. El ADN se reconoció totalmente como el soporte de la herencia. A partir de 1980, aquí empezó la revolución, porque todos estaban enfocados en la secuencia de los genes. La ciencia adopta la visión de que somos la suma de nuestras secuencias genéticas. A partir del 90, la investigación genética floreció. Los científicos descubrieron que nuestra composición biológica no está únicamente determinada por la secuencia de nuestro ADN. La metilación del ADN y la modificación de las histonas son reconocidas como importantes factores de regulación de la actividad génica en interacción con el entorno, ojo, en base al entorno. Llega Bruce Lipton, que gana el premio Nobel de biología, biólogo celular y referente de la genética, y él explica que el cerebro de la célula no es el núcleo, sino la membrana de la célula. Y de ahí se desató todo. De ahí ya es donde comprendimos que en base a cómo percibimos la situación, es como reaccionamos. Así que él dice que nuestra biología está influenciada
está influenciada por señales del entorno, no solo por los genes. Nuestros pensamientos, nuestras creencias son señales que afectan la actividad celular, el poder de la mente, las hormonas, el estrés, liberadas por pensamientos negativos, pueden debilitar el sistema inmunológico y contribuir a enfermedades. Así que no somos víctimas de nada, de decir, ay, a mí ¿por qué me dio cáncer? Ay, ¿por qué yo tengo diabetes? Ay, ¿por qué yo tengo...? No, todo es a raíz del entorno en donde te desenvuelves, las emociones que vives, los pensamientos que tienes, y en base a todo esto se genera estrés, y ese estrés es el que determina, o más bien termina mostrándose como una enfermedad. Para este 2026 ya actualmente la epigenética se ha consolidado como el puente definitivo entre la naturaleza y la crianza. La medicina de precisión ahora utiliza biomarcadores epigenéticos para diagnosticar enfermedades en etapas tempranas y desarrollar terapias que buscan reprogramar las marcas químicas defectuosas. Lo que comenzó como una observación filosófica con Aristóteles, hoy en la actualidad está consolidándose de una manera sencilla y simple. Las emociones tienen mucho que ver con nuestros comportamientos, con nuestras adicciones y con nuestras enfermedades. Y si solamente tratamos la enfermedad con medicina, pero no tratamos el origen emocional, es muy común que después vuelva otra enfermedad, porque el origen emocional no ha sido sanado. Así que en conclusión, durante miles de años hemos tenido científicos, gente sabia, que nos ha dicho, que nos ha demostrado que en base al entorno en donde tú te desenvuelves, son las creencias, son las costumbres, son los actos como tú te vas a comportar, y en base a las emociones que tú vivas, va a ser el resultado de lo que tú eres hoy. Así que si hay un tema de adicciones, si hay un tema de enfermedades, si hay un tema de conflictos, de dinero, de pareja, de familia, todo tiene un origen. Y si llegas al origen y sabes dónde nació y inviertes esa información, tu vida cambia. Y te es más fácil, si es una adicción, poder liberarte de esa adicción. Si es una enfermedad, poder liberarte de esta enfermedad. Así que hoy, en la actualidad, con todos los conocimientos que la ciencia nos otorga, tenemos gran ayuda
para no estar sufriendo. Pero se necesita honestidad. Honestidad en decir, ¿sabes qué? Sí, la verdad, yo vivo demasiado estrés. Sí, la verdad, yo soy alcohólico. Sí, la verdad, yo soy drogadicto. Sí, la verdad, yo tengo bulimia. Sí, la verdad, yo tengo anorexia. O sea, se necesita ser honesto, porque la mayoría tendemos a negarlo. Y ya recurrimos cuando en realidad ya está muy avanzada la enfermedad. Así que nada mejor como prevenir. Si yo noto que empiezo a tener ciertas conductas de depresión o de ansiedad, a ver, me detengo y veo qué es lo que me está generando esto. No sigo alimentándolo. ¿Por qué? Porque si lo dejo crecer, después va a tener consecuencias más complicadas. Así que los invito a que aprendan a canalizar sus emociones, a conocer sus emociones y sobre todo que si hay algo que no ves, que acudas a un especialista para que sepas trabajar con esas emociones. Y evitarás enfermedades, conflictos familiares, conflictos en el trabajo, conflictos con la sociedad. Y vivirás como en realidad deberíamos de vivir, en armonía, en paz y en gratitud con la vida. Gracias, bendiciones para todos.